Muy buenas noches. Que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Amados hermanos, es un privilegio estar y una bendición muy grande estar en la Iglesia Bautista Fundamental Monte Oreb. Hace 3-4 años yo estuve aquí y estuvo muy bonito. Hubo un avivamiento muy grande, hermanos. Pero nos hemos dado cuenta que el COVID-19, el enemigo más grande que tenemos ahorita, nos ha quitado ese avivamiento. Pero algo muy importante, usted debe entender que la palabra dice, mas el justo por la fe vivirá. Eso es lo que debemos llevar nosotros en nuestro corazón, mas el justo por la fe vivirá. Si abrías mi Biblia ahorita en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo del 10 al 17, la palabra dice de esta manera, amados hermanos. Dice de esta manera, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto a ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, griegos y a no griegos, sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciaros el evangelio, también vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por la fe, y para fe, como está escrito, mas el justo, ¿qué dice? Mas el justo por fe y por vivirá, hermanos. Amados hermanos, la Biblia nos dice en el libro de Romanos, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Versículo 17. Amados hermanos, la simple fe, óigame bien, la simple fe en Jesucristo puede hacer por nosotros lo que el gran conocimiento no puede hacer. ¿Cuántos de nosotros a la verdad leemos la Biblia? Y la leemos, pero nunca hemos dicho vamos a meditarla. Porque la Biblia no solo es para leerla, sino para meditarla también. Y poder discernir en la lectura de la palabra que llevamos que Dios está hablando con nosotros. Me recuerdo muy bien cuando yo vine a los pies de Cristo a los 40 años, hermanos. A la verdad, amados hermanos, yo no creía nada de lo que oía ni que miraba. Pero ¿qué dice la palabra en Romanos 10:17? Vamos a buscar aquí en 10:17, amados hermanos. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? 10:17 dice, así que la fe, 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Traté de, a la verdad, estar siempre en la iglesia para poder yo obtener esa fe que yo no tenía. Así es, hermanos. Entonces, amados hermanos, la simple fe en Jesucristo puede hacer por nosotros lo que el gran conocimiento no puede hacer. Según el evangelio del apóstol Pablo, se revela una justicia de Dios,
Una justicia que es por la fe, desde el primer paso de la fe hasta el último paso de la fe. Desde el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, amados hermanos, el Espíritu de Dios baja hacia nosotros y comenzamos a tomar esa fe. Comenzamos a aprender esa fe. Comenzamos a crecer en el Señor, amados hermanos. Yo veo la diferencia de cuando yo vine en el 94 a lo que hoy estoy. Amados hermanos, vine a los 40 años a los pies de Cristo y siempre lo digo, pensé que muy viejo había venido a los pies de Cristo, no pensando que a los 40 años estaba en lo mejor de mi juventud, hermanos. Pero vine a los 40 y me imaginé que estaba muy viejo ya. Pero amados hermanos, la simple fe en Jesucristo puede hacer por nosotros lo que el gran conocimiento no puede hacer. Así es. Según el Evangelio de Pablo, se revela una justicia de Dios, una justicia que es por la fe, desde el primer paso de la fe hasta el último paso de la fe. Luego, como buen cristiano, tenemos que aprender que el justo vivirá solo por la fe, hermanos. A veces dependemos mucho de lo que tenemos. Amados hermanos, cuando yo vine a los pies de Cristo, yo tenía podríamos decir, un buen trabajo. Tenía una buena posición, tenía una buena casa y según yo no necesitaba de nada. Pero ustedes saben que sí necesitaba de algo. Pero yo no lo sabía. Amén. A veces tenemos valores en gran cosa, tenemos carros nuevos, tenemos casa grande, tenemos un buen trabajo, tenemos una buena posición y creemos que no necesitamos nada más que eso. Y cuando quebrantamos, nos damos cuenta que hay algo que necesitamos. Amados hermanos, antes de venir a los pies de Cristo, yo sabía que necesitaba algo. Créanmelo, mire, Dios habló conmigo. Yo sabía que necesitaba algo, pero yo no sabía, hermanos. Decía yo en lo mío, yo logré todo. Todo lo que yo soñé en mi vida lo logré en los Estados Unidos, hermanos. Pero no tenía la paz ni el gozo de Dios. Yo vivía bien económicamente, pero había algo que yo no entendía. Pero ¿qué más puedo yo necesitar? Decía. Tenía una buena familia, yo tengo 5 hijos, 4 hembras y un varón. Y decía, ¿qué más puedo yo necesitar? Yo lo tengo todo. Pero cuando no conocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, usted puede tener todos los valores del mundo. Usted puede tener una gran casa, una gran posición, un buen sueldo, buenos carros, todo, amados hermanos. Pero sin Cristo en su corazón, hermanos, usted no es nada. Y lo hablo por mí mismo. Amados hermanos, no entendemos hasta que entendemos la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y de inmediato me di cuenta que algo necesitaba yo, pero no sabía. No sabía, hermanos, y pasé en las tinieblas por muchos años, no sabía. Pero, amados hermanos, entonces como cristianos debemos volver a despertar nuestra fe. Volver a despertar nuestra fe y confianza en lo que hemos aprendido desde el principio, como desde el primer día que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Es el primer paso de fe. Porque aceptamos a Cristo por fe. ¿Sabe? El Espíritu de Dios, como digo yo en mis palabras, nos da un pequeño empujón. Viene uno y se levanta, o viene uno y levanta la mano. Pero de ahí en adelante nosotros tenemos que ir creciendo moralmente y espiritualmente. Yo estaba en el Evangelio, yo tenía de todo, decía, pero yo no necesito estar aquí. Pero poco a poco tuve quebrantos muy grandes y aprendí que necesitaba el gozo del Señor. Trabajo me dio alegrías, carros nuevos me dio alegría, una gran casa me dio alegría, la buena posición me dio alegría, pero las alegrías sin el gozo no es nada. Entonces, amados hermanos, podríamos decir eso.
Entonces, como cristianos, debemos volver a despertar nuestra fe y confianza en lo que hemos aprendido desde el principio, como desde el primer día, que cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Claramente, ese fue su primer paso de fe, cuando lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador. Luego, a medida que crecemos espiritualmente, tu fe crece y crece paso a paso. La fe en fe, amados hermanos. Y me di cuenta que sí es cierto, hermanos. ¿Saben? Tenemos que vivir el momento para poder decir si es cierto o no. Debemos nosotros, amados hermanos, practicar lo que la Biblia dice para ver si realmente es cierto. Más adelante me daré a explicar de una manera mejor, pero claramente ese fue su primer paso de fe cuando aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador. Luego, amados hermanos, a medida que crecemos espiritualmente, tu fe crece y crece paso a paso. Y qué hermoso es llegar hasta ahí, hermanos, porque ya no nos importa nada de lo que tenemos, lo único que nosotros queremos, amados hermanos, tener esa fe y confianza en Jesucristo. Y el resto vale, no importa qué es lo que usted tenga, pero la fe en Cristo es lo mejor que usted puede tener en su vida, hermanos. No vengo a decirles porque yo no lo tengo, hermanos, pero me he dado cuenta que vale más la fe en el Señor, la fe y la confianza en Él, que cualquier otra cosa, hermanos. Amados hermanos, por la fe los creyentes han sido salvados de la culpa y el castigo del pecado. Amados hermanos, si buscamos el camino al cielo, solo hay una manera, hermanos: aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. El mismo Cristo dice en el libro de Juan, Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Las buenas obras no nos llevan a ningún lado, hermanos. Muchos nos han enseñado que las buenas obras nos llevan al cielo. Eso es mentira, amados hermanos. La única puerta para el cielo es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. Entonces, amados hermanos, por la fe, los creyentes han sido salvados de la culpa y el castigo del pecado. Luego, por la fe sola, el creyente está siendo salvo del hábito y dominio de la naturaleza pecaminosa. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, esa naturaleza pecaminosa, amados hermanos, se va desapareciendo un poco en nosotros. Porque el momento que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, una nueva naturaleza viene a nuestra vida diaria. Es la divina naturaleza. Entonces, esa nueva naturaleza con la vieja naturaleza tienen un conflicto a diario. A mí me llama la atención cualquier cosa en la calle, pero la nueva naturaleza me dice: eso no es tuyo. Y siempre lo anda defendiendo a uno, esa nueva naturaleza. Pero a veces, amados hermanos, no le damos el camino a la nueva naturaleza que trabaja en nosotros. No la alimentamos. El ejemplo es eso: tenemos un perro negro, tenemos un perro blanco. Al perro negro lo vamos por 3 meses lo vamos a alimentar de la mejor comida, y al perro blanco no le vamos a dar de comer. Cuando ellos pelean, ¿quién cree que usted va a ganar? Pues el negro, obviamente. El otro está débil. Asimismo, esa nueva naturaleza que nosotros tenemos la debemos alimentar todos los días con la lectura de la palabra. Así es, hermanos. Hermanos, yo a los 40 años estaba en el mundo. A los 40 años yo todavía andaba de rebelde allá afuera, hermanos. Y yo sé lo que es estar en el mundo y lo que es estar aquí, en los caminos del Señor. De ninguna manera yo cambiaría la vida que hoy llevo. El mundo no tiene nada que ofrecerme, hermanos. Absolutamente nada que me pueda ofrecer a mí, hermanos. Pero, amados hermanos, por la fe los creyentes han sido salvados de la culpa y el castigo del pecado. Luego, por la fe, el creyente está siendo salvo del hábito y el dominio de la naturaleza pecaminosa.
Y luego el creyente debe ser salvo. Óigame, dice, y luego el creyente debe de ser salvo en el sentido total de conformidad con nuestro Señor Jesucristo. Porque para allá vamos, crecer conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Debido a que la salvación es por gracia a través de la fe, es un don gratuito y totalmente sin obras, pero todo va en orden. Primero, salvación. Luego, porque según el libro de Santiago dice, óigame, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, dice Santiago 2:17. Tremenda la cosa, hermanos. Lo que significa, amados hermanos, de la fe, de la misma manera, la fe en sí misma, si no va acompañada de acciones o sin obra, está muerta. La fe se manifiesta cuando tenemos problemas, porque cuando tenemos la chequera llena, el banco está lleno de dinero, tenemos carros, tenemos de todo, somos llenos de fe. Pero cuando nos hace falta algo, hermanos, ahí es donde la fe entra y nos prueba qué valiosos somos para el Señor nosotros. Y así es, hermanos. Pero dice la palabra, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en ella misma, dice. Lo que significa, mis amados hermanos, de la fe, de la misma manera, la fe en sí misma, si no va acompañada de acciones o sin obras, está muerta. Podemos decir esto, creo en Dios. Si a ustedes les preguntan, ¿creen en Dios? Todo el mundo cree en Dios, hasta el diablo cree en Dios. Usted me puede decir, sí, hay un Dios, pues el diablo sabe que hay un Dios también, hermanos. Eso no me admira que yo diga, sí, yo creo en Dios. Si hasta el diablo sabe que hay un Dios. Pero vivir para el Señor es algo diferente, hermanos. Es algo valioso en nuestra vida diaria, amados hermanos. Amados hermanos, a la edad de 40 años yo tenía una buena posición. ¿Y qué podía yo necesitar, hermanos? Pero cuando quebranta nuestro corazón, ahí es cuando sabemos que el dinero no nos cura. ¿Usted ha sentido un dolor de espalda? Algunas personas tienen dolor de espaldas. No. Bueno, cuando usted tenga un cheque bien grande, sóbeselo en la espalda. A ver si le quita el dolor el cheque. ¿Verdad que no? Entonces, ¿para qué sirve el dinero? Más pagar los biles, las cuentas, pagar la hipoteca, pagar los carros. Para eso es lo único que sirve el dinero, hermanos. Yo me di cuenta, hermanos. Yo pasé un momento de mucha aflicción en mi vida diaria y me di cuenta que el dinero, a la verdad, no vale para nada. Me decía mi amigo, ¿tienes dolor de rodillas? Bueno, hoy te dieron un cheque de $10,000. Me dice, sobátelo en las rodillas a ver si se te va. Entonces, el dinero no te da mucho, pero la fe en Cristo te da bastante, hermanos. Esa es la verdad, hermanos. Amados hermanos, entonces, dice la palabra, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. Lo que significa, mis amados hermanos, de la misma manera, la fe en sí misma, si no va acompañada de acciones o sin obras, está muerta. Podemos decir, creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Si usted va afuera, todos son salvos. Todos son cristianos. ¿Usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Fulanito, yo soy cristiano. ¿Sabe? Esa palabra cristiano entró al mundo. Y el mundo ha entrado a las iglesias de hoy en día, hermanos. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, que a la verdad no pueda trabajar en nosotros el mundo. Tenemos que caminar separados de las acciones del mundo. Entonces, amados hermanos, Dios dice, algunas personas dicen, podemos decir, creo en Dios, tengo fe. Porque esas palabras yo las he oído, yo tengo una fe muy grande. Dice. Sí, porque tienen el banco lleno de dinero, ¿sabe? Pero ¿de qué sirve el dinero, hermanos? Hermanos, yo se los digo, ¿de qué sirve el dinero?
¿sabe? Pero, amados hermanos, podemos decir, creo en Dios, tengo fe. Sin un buen testimonio de tu creencia o tus palabras están muertas. El decir no significa nada. Yo tengo fe, yo creo en Dios, pero sin un buen testimonio de tu fe y tu creencia, tus palabras están muertas. La fe entra en acción cuando estamos en problemas morales, espirituales o económicos. Así es, hermanos. Tu fe, sin un buen testimonio de fe, tu creencia, tus palabras están muertas, porque incluso el diablo cree que hay un Dios. Aún para los inconversos hay un Dios. El que no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, si ustedes le preguntan, les dice, sí hay un Dios, dice. Y muchos de ellos dicen, hay un Diosito. No, el Dios que yo le sirvo no es un Diosito, es un Dios grande, hermanos. Que me ha sacado del mundo, amados hermanos, que me ha sacado del fango del pecado, amados hermanos, y me ha hecho un nuevo hombre. Amén. Ese es el Dios que yo le sirvo, hermanos. Amados hermanos, durante 25 años en el ministerio, 27 años de estar en el evangelio, yo he visto la mano de Dios en mi vida diaria. Amén. ¿Sabe? Antes de venir a los pies de Cristo, amados hermanos, yo tuve un accidente, pero bien grande, hermanos. Bien grande, hermanos. Perdí la memoria, amados hermanos. Pasé mes y medio en el hospital. Antes, cuando yo lo hablaba, cómo lloraba, yo sabe. Porque fueron los peores momentos de mi vida. Pero Dios me tocó. Amén. Amén. Dios me tocó. Y cuando vine a los pies de Cristo, yo todavía seguía enfermo. Y yo siempre le pedí a Dios que me hiciera un hombre normal. Que si me hacía un hombre normal, yo le iba a servir toda mi vida. Anduve con bastón por años, anduve con muletas por años, anduve en silla de rueda por años, hermanos. Hasta que Cristo vino a mi vida. Comencé yo a servirle al Señor, ¿sabe? Me recuerdo que toda mi familia me seguía en el ministerio. Había una hija que se paraba atrás de mí cuando yo estaba predicando, ella estaba atrás, porque a veces yo me iba, ¿sabe? Para atrás. Perdía el equilibrio. Entonces tenía una en la orilla, la otra atrás, por si yo me caía, ¿sabe? Pero seguí sirviéndole y siempre le decía que me hiciera un hombre normal, que quería servirle. Amados hermanos, en el 1999, hermanos, yo no tengo ninguna enfermedad. Amados hermanos, yo no tomo ninguna medicación. El único dolor de cabeza, amados hermanos, la dejé ahorita en Nueva York. Es lo único que yo tengo, hermano. Nada. Amén. Yo no sufro ni de la alta ni de la baja. Yo no necesito, yo no padezco ni del azúcar en la sangre. Yo no tengo nada, hermanos. Y al contrario, corro 5 o 6 vías diarias en Nueva York, hermanos. Y antes no podían caminar. Yo sí caminaba, hermanos. Así pasé caminando por 10 años, hermanos. Solo así lo podía caminar. Y si yo hacía un movimiento rápido, yo caía al suelo. Por 10 años pasé así, hermanos. Pero en el 99, algo pasó. Dios me tocó, hermanos, y devolvió mi salud. Desde esos tiempos yo me he dedicado a servirle al Señor. Amén. Y Dios me ha bendecido abriendo puertas en México, hermanos. Amén. Entonces, amados hermanos, porque incluso el diablo cree que hay un Dios. Aún para los inconversos hay un Dios. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Dice, ok. ¿Tú sabes que hay un Dios? Sí, hay un Dios, dice. ¿Tiene fe? Tengo fe, dice. El hablar es barato, hermanos, así decía mi pastor. Pero actuar es un poquito caro. ¿Sabe? Entonces, amados hermanos, estamos hablando de la fe. Mas el justo por la fe vivirá, dice. Entonces,
hablemos de la salvación, hermanos. Un poco de la salvación. La salvación está en 3 tiempos. Primero, mencionamos que el creyente ha sido salvo de la culpa y el castigo del pecado. Un buen ejemplo en el libro de Lucas dijo de esta manera, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz, en Lucas 7:50. Tu fe te ha salvado, dice. Entonces, de hecho, cuando Jesús justifica a la mujer ante los ojos de Simón, señala su obra, porque solo a través de sus obras podía Simón ver la prueba de su fe. Pero cuando Jesús despide a la mujer en paz, señala su fe, no sus obras. Así es, hermanos. Muy simple, Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Tu fe te puede salvar del camino al infierno en este día. Tu fe puede salvarte a ti del camino al infierno. Tu fe, amados hermanos, te puede sacar del fango donde tú vives, donde nosotros vivíamos cuando no conocíamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Yo me recuerdo la vida que llevaba. Yo sé de dónde vengo. Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz, dice en Lucas 7:50. De hecho, cuando Jesús justifica a la mujer ante los ojos de Simón, señala su obra, porque solo a través de sus obras podía Simón ver la prueba de su fe. Pero cuando Jesús despide a la mujer en paz, señala su fe, no sus obras. Muy simple, Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Amén. Así es, ve en paz. Amados hermanos, sus propias obras nunca pueden ser para el creyente su propia base de seguridad, pues debe descansar sobre las obras de Cristo. Cristo es la única esperanza. Cristo es el único camino hacia el cielo, amados hermanos. Si nos damos cuenta, amados hermanos, podemos ver en Juan 3:3, ¿qué es lo que dice Juan 3:3, amados hermanos? Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Podemos ver Juan 10. ¿Qué es lo que dice Juan 10:9? Dice, wow, dice el Señor, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta, dice el Señor. El que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. El único camino, amados hermanos, al reino de los cielos, es a la verdad, amados hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino. No hay otro camino, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, recuerde que la fe es la que salvó a esta mujer. Ve en paz. Sus propias obras nunca pueden ser para el creyente sus propias bases de seguridad, pues debe descansar sobre las obras de Cristo. Entonces la Biblia me dice que el fruto de la justicia, wow, será paz, dice. El efecto de la justicia será tranquilidad. Amados hermanos, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, usted llega a experimentar algo que usted nunca ha experimentado en su vida, que el dinero no lo da, amados hermanos. La paz y el gozo de Dios. Aún ni el dolor le quita un buen cheque a usted. Así es, hermanos. Debemos de enseñar y saber nosotros, amados hermanos, que así es lo que estamos hablando de hoy en día. ¿Sabe? Entonces, amados hermanos, nos damos cuenta de lo que ha pasado aquí, que debemos aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador y así poder entrar al reino de los cielos. No hay otra manera, hermanos. No hay otra manera, amados hermanos, más que aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando hablamos de fe, sin un buen testimonio de tu fe o de tu creencia, tus palabras están muertas. Hoy es el día de la salvación. ¿Por qué hoy es el día de la salvación? Porque mañana no sabemos. ¿Quién sabe el día del mañana aquí, amados hermanos? Yo soy un hombre saludable, hermanos. Soy un viejo muy saludable.
pero puedo caer muerto ahí al salir de la iglesia. Yo no sé. Entonces, tenemos que estar preparados. La única manera que usted puede prepararse es cuando usted está vivo y poder hacer una decisión en respecto, cree o no cree en el Señor Jesucristo, caminar o no caminar en los caminos del Señor. Pero cuando estemos muertos, amados hermanos, allá en el infierno, amados hermanos, no habrá quien te pueda hablar de la palabra del Señor, porque hay un infierno. Si usted cree en Dios, también debe de creer que hay un diablo. También debe de creer que hay un infierno. Si hay cielo, hay un infierno también. Y así es, hermanos. Entonces, amados hermanos, podemos hablar de la salvación. Hablamos primero, mencionamos que el creyente ha sido salvo de la culpa y el castigo del pecado. Y el buen ejemplo dimos en el libro de Lucas 7:50. Ahora, en segundo mencionamos el creyente siendo salvo del hábito y dominio de los pecados. Romanos dice y explica, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiere decir, en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, amados hermanos, estamos bajo la gracia. Tal vez ustedes no creen, pero Cristo viene. Y Cristo viene por su iglesia. ¿Se queda o se va? Tiene dos alternativas. No hay nada de por medio. No como el cura dice que hay un purgatorio y que ahí nos va a tener por un cierto tiempecito, dice, y yo les voy a orar y yo los voy a sacar de ahí, los mando al cielo. Esa es mentira. La Biblia no habla de un purgatorio, hermanos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Amén, hermanos, no los oigo, amén. Amén. Amén, es cierto. Pero nos dan la gran mentira del día, que hay un purgatorio. Dice, simplemente me tienes que dejar tu tarjeta de crédito y yo me encargo de sacarte de ahí, dice. ¿Usted no sabía que les cobran cuando él está orando o rezando, como ellos dicen? No, hermanos, eso está malo, amados hermanos. Entonces, en segundo, mencionamos el creyente siendo salvo del hábito y dominio de los pecados. Romanos lo explica, amados hermanos. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, muchos creen que en la tribulación no van a tener problemas, pero la gracia termina al comenzar la tribulación. La gracia termina ahí. Entonces, el momento más fácil para aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador es ahorita. Así es la verdad, amados hermanos. Lo que significa que el controlador principal en la vida de cualquier creyente es el reino de la gracia. La gracia está con nosotros cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hermanos. Creo que el mejor negocio que yo he hecho en mi vida es aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Yo fui un hombre de negocios. ¿Sabe una cosa? Yo hacía mucho dinero, hermanos, en los Estados Unidos. ¿Sabe? Yo compraba carros, los arreglaba y los vendía. Compraba carros, los arreglaba y los vendía. Llegué a tener en mi carro, en mi garage, como 14 carros, hermanos. Pero algo significante pasó en mi vida, amados hermanos. Y aún la mujer me lo dijo una vez. Mira, me dice, ¿y qué pasó con los carros? Ya tenía el ministerio. Dejé el negocio por entrar en acción en el ministerio, hermanos. Y lo dejé no porque yo quería, simplemente se esfumó de mi camino. Créamelo, yo no lo hubiera dejado. Yo no hubiera hecho la decisión de dejar el negocio que me daba buen dinero. Usted no va a dejar un negocio que le da un buen dinero. Pero hermanos, no se los puedo ni explicar. Cuando yo tomé este ministerio hace 25 años, el primer año todavía compraba carro, pero de ahí se fue esfumando ese. Y se me olvidó.
A la mujer no se le olvidaba, claramente. Entraba buen dinero. Amén. Y me dijo, ¿y qué pasó? Digo yo, no sé. Entonces, amados hermanos, regresando nuevamente a la salvación, mencionamos el creyente siendo salvo del hábito y dominio de los pecados. Romanos explica, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, desde el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Eso, Romanos 6:14. Lo que significa que el controlador principal en la vida de cualquier creyente es el reino de la gracia, que nos libera del reino del pecado y nos transforma a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Wow, tremenda la cosa. Cambiamos, hermanos. Cambiamos. Y cambiamos bastante, y todavía estoy por cambiar, porque yo he sido un poco tal vez duro para cambiar, pero se ha ido cambiando conforme el tiempo va pasando en mi vida diaria, hermano. Porque cambiamos. Dice la palabra que toda persona que está en Cristo es una nueva creación, dice. Y cambiamos. Dejamos muchas cosas, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, entonces el pecado no será tu maestro, porque no estáis bajo la ley, pero estáis bajo la gracia de Dios, desde el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. No hay mejor vida que vivir esta vida de cristianismo, hermanos. No es cierto, hermanitos. Es algo tremendo. Que si usted no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, usted no va a creer, dice, bueno, eso es lo que Él dice. Pero eso es lo que pasa en nuestras vidas. Yo no vivo la misma vida. ¿Sabe algo muy importante, amados hermanos, que llevo yo en mi vida y que solo Dios ha podido ponerme en mi corazón? Algo que yo no tenía cuando no era salvo. Es esa fortaleza física, moral, espiritual, emocional y mental que no existe en nosotros cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Así es. Entonces, amados hermanos, entonces el pecado no será tu maestro, porque no estáis bajo la ley, pero estáis bajo la gracia de Dios. Amigos, tenemos la obligación, pero no es con la naturaleza pecaminosa, de vivir de acuerdo con ella. Pero si vives de acuerdo con la naturaleza pecaminosa, tú vas por un mal camino. Así es, morirás. Pero, amados hermanos, pero si vives por el Espíritu, mata las malas obras del cuerpo y entonces vivirás para siempre. Porque Dios nos da vida eterna por medio de nuestro Señor Jesús, amados hermanos. La vida del cristiano es muy bonita, amados hermanos. Muy linda y muy bonita. Tercero, amados hermanos, mencionamos, el creyente debe ser salvo en el sentido de completa conformidad con Cristo. Fíjense que estábamos hablando la salvación. Primero explicamos. No se olviden, la salvación, les dije que estaba en 3 tiempos. Primero mencionamos que el creyente ha sido salvo de la culpa y el castigo del pecado. Y un buen ejemplo dimos Lucas 7:50. Segundo, mencionamos que el creyente, siendo salvo del hábito y del dominio del pecado, Romanos lo explica, 6:14. Porque el pecado no se va a enseñorear con nosotros nunca más. Entonces, tercero, amados hermanos, mencionamos que el creyente debe ser salvo en el sentido de completa conformidad con Cristo. Ese es cuando nosotros comenzamos a crecer moralmente y comenzamos a crecer espiritualmente. Porque, amados hermanos, a la iglesia no venimos a sentarnos a oír al pastor todos los domingos. ¿Verdad que no, hermanos? Venimos a crecer. A crecer como el niño que nace. ¿Usted se ha dado cuenta que cuando nace el niño él no camina? No se han dado cuenta eso. No habla, no hace nada. El niño simplemente está ahí acostadito. Así pasa con los babies in Christ, dice, con el niño en Cristo. Él comienza una nueva vida, es un niño en Cristo. Conforme el tiempo va pasando, él comienza a crecer.
Él comienza a caminar en los caminos del Señor. Él comienza a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Él comienza a servirle. Aquí venimos a crecer moralmente y espiritualmente, amados hermanos. ¿Verdad, hermanita? Amén. Entonces, amados hermanos, fíjese que el creyente debe ser salvo en el sentido de completa conformidad con Cristo. Hebreos dice: porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Eso es lo que dice. Lo que significa que las leyes de Dios están escritas en el corazón de cada creyente. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu de Dios baja a nosotros. Nosotros tenemos el poder de vivir bien. Claro que tenemos el poder de vivir bien. Claro, amados hermanos. Pero a veces desechamos la guía del Espíritu, porque lo podemos hacer. Y Dios no te va a obligar a que camines tus caminos, pero si Él te los enseña. Es como un padre a su hijo. Usted le dice a su hijo: ¿sabe qué? Aquí no se fuma, aquí no se toma. ¿Por qué? Porque el buen ejemplo es del padre, que el padre no fuma y no toma, no es un borracho. Entonces no podemos tener hijos borrachos si nosotros no tomamos. Pero si el padre es borracho, se lo digo, alguien va a ser borracho en su familia, porque va aprendiendo de lo que ha aprendido del padre. Así mismo es en el Evangelio, amados hermanos. Nosotros vamos aprendiendo de la buena vida que Jesucristo llevaba en esta tierra. ¿Me doy a entender, hermanos? Amén. Hermanos, si me entienden, solo me hacen la cabeza así, hermanos. ¿Ok? Si no me entendieron, solo hacen la cabeza así. Si los confundí, solo me hacen la cabeza así. ¿Ok, amados hermanos? Entonces, así vamos a entendernos mejor, hermanos. ¿Ok? Entonces, amados hermanos, lo que significa que las leyes de Dios están escritas en el corazón de cada creyente para que sigan los pasos de Jesús. Así es. ¿Que vino a hacer qué? La voluntad de Dios. Pero necesitas perseverar para que cuando hayas hecho la voluntad de Dios, recibas lo que Él ha prometido. Pero el justo vivirá por fe, hermanos. Todos mis viajes a los Estados Unidos es por fe, hermanos. Créanmelo. Amén. ¿Sabe? El domingo temprano no sabía ni cómo iba a salir. Pero dije yo, tengo que salir. Si esto es de Dios, Dios estará conmigo. Si esto es de Dios, Dios viajará conmigo. Si esto es de Dios, la presencia de Dios la he de sentir. Hermanos, desde ese domingo a las 10 de la mañana, yo sentí la presencia de Dios, hermanos. Y pasó algo inesperado en ese día. ¿Por qué? Porque por la fe vivirá el hombre, ¿sabe? Así es. Entonces, amados hermanos, el justo vivirá por fe. Y si se aparta, el Señor no estará complacido con él. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. El creyente no puede retroceder para perdición, amados hermanos. Es mejor, dice, no hubiera oído la palabra del Señor. Wow, la ira de Dios viene hacia ellos, hermanos. Es mejor no hubiéramos oído de la palabra del Señor. Y imagine teniendo nosotros el entendimiento de lo que es el Evangelio y alejarnos de los caminos de Dios. Eso es lo peor lo que una persona puede hacer, hermanos. Lo peor. ¿Saben? Y ese es el temor de muchos, venir a los pies de Cristo, porque dice, tal vez cambio de idea. Dice. O no, si Dios te tocó tu corazón, tú no cambias de idea. Pase lo que pase en nuestra vida, nosotros no cambiamos de idea, amados hermanos. Ustedes creerán que tal vez mi vida es lo mejor de este mundo. No, hermanos. Lo mejor está por venir para mí. Cuando Dios venga por su iglesia, cuando Cristo venga por su iglesia y nos lleve. Y entonces, cuando Cristo se lleve su iglesia, comienza la tribulación, hermanos. Híjole, la cosa se va a poner fea. La pregunta es, ¿estamos preparados para recibir a Cristo?
Yo no los conozco a ustedes, amados hermanos. No sé quién es salvo, quién no es salvo. Y por eso es bonito venir a México y predicar y puedo hablar lo que yo quiero hablar. Porque no conozco a nadie. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Entonces, amados hermanos, ya vamos a ir terminando, ¿ok? No se me vayan a dormir, ¿sabe? Pero el justo vivirá por fe. Y si se aparta, el Señor no estará complacido con él. Pero nosotros somos de los que no retroceden para perdición, sino de los que tienen fe y creemos y somos salvos, hermanos. No quiero preguntar cuántos salvos hay aquí, pero sí quiero ponerles en su corazón. Si hay alguien que no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, no deje este edificio antes de hablar con el pastor. Si usted es cristiano y no tiene una buena comunión con Dios, no deje este edificio antes que usted hable con el pastor. Amén, hermanos. Amén. Ahora, hermanos, fíjense lo que dice Hebreos 10. Dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Eso es lo que dice Hebreos 10, 38 al 39. En inglés dicen faith to faith, de fe en fe, expresión que el apóstol Pablo enfatiza en cada punto de su influencia. El evangelio depende de la fe. El evangelio no depende de que usted venga a la iglesia. Muchos han agarrado el hábito de venir a la iglesia los domingos. Es un hábito, pero no es fe. No vienen por fe, sino que por el hábito. Bueno, ya se levantan temprano y si ya estoy levantado, pues son las 9, vamos a la iglesia. Pero no, hermanos, la fe es la que nos tiene que traer de regreso a la iglesia. ¿Sabe? Yo crecí todos mis hijos en el evangelio. Y en sí, amados hermanos, es gracioso porque yo vine a los pies de Cristo por un yerno, puede creer. Yo tengo 4 yernos. Y el yerno más feíto que yo tengo fue el que me trajo a los pies de Cristo. Imagínense. La pena más grande que yo tenía, amados hermanos, que mis nietos se parecieran a él, fíjese. Y yo le regué al Señor, Señor, pero si no me has dado un buen yerno para mi hija, por lo menos dame bonitos nietos. Y sí, eso sí me lo dio el Señor. Me dio nietos muy bellos, amados hermanos. Ese yerno, el más feíto de todos, me dice el Señor Quiroa, me dijo, usted necesita a Cristo como su Señor y Salvador. Y Dios le va a traer sanidad a su vida, me dice. Dios lo va a restablecer. Simplemente ponga su fe y confianza en Él. Él fue el que me trajo a los pies de Cristo, mi yerno. Pero qué bandido, primero se agarró al viejo, ¿sabe? Y de ahí comenzó a evangelizar a la mujer un poquito más dura, ¿no? Y de ahí al resto de mis hijos. ¿Puede creer usted eso? Por eso es que estoy yo hoy aquí. ¿Sabe? A veces las hijas nos traen unos maridos, hermanos, que wow, dice uno, ¿y dónde se lo encontró? Sí, no se ha dado cuenta que ay papi, mira, este es mi novio. Oh my God, dice usted. Es una broma, ¿va, mija? Ay, no, daddy dice, no, papi, es que estoy enamorado de esto. Así le dije yo a mi hija. Le dijo, ¿de esto estás enamorado? Le dije. Te mandé desde Nueva York a tomar, le digo, la universidad hasta California, ¿y esto es lo que me traes? No, me dijo, él es, me dice, cristiano, me dice. Él me trajo a los pies de Cristo hace 5 años, me dice. Él ha sido un buen hombre conmigo, me dice, y quiero casarme con él. Oh my God, dije yo. Y de inmediato pensando yo en los nietos, ¿no? En la reproducción, ¿no? Pensando en lo que podría ser mi raza, arreglarla un poquito, pero no me la estaban arreglando, hermanos. Pero ¿sabe una cosa? Dios me dio 3 nietos muy hermosos, hermanos. Y así vine yo a los pies de Cristo.
mi yerno me enseñó el camino de la verdad. Ese febrero que yo llegué del 93, 94, ese febrero yo ya iba muy enfermo. ¿Sabe una cosa? Yo nunca pensé que pasara los 40 años. Estaba tan enfermo que yo sabía de un momento a otro me iba. El problema es que no sabía dónde iba. Cierto. Ese era el problema más grande. ¿Sabe una cosa, hermanos? Yo no fui crecido en un hogar cristiano. Pero sí, yo me di cuenta, hoy me doy cuenta que si Dios me estaba llamando, me estaba hablando. Una vez yo estaba casi bien enfermo en la cama y miré una pared y dije yo, si aquí este es si aquí, dije yo, es la tierra y del otro lado es el cielo, dije yo, ¿a dónde voy? Fíjate que todo eso se me vino a la cabeza y nunca había oído del Evangelio. Y muchas veces pensé, si yo me muriera, ¿a dónde voy? Tenía miedo de morir. Pero el día que acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, perdí el temor de morirme, hermanos. Porque la palabra dice que si estoy ausente de este cuerpo, estaré en presencia con el Señor. Y eso me llenó de gran gozo. Esa noche, por primera vez, yo dormí bien, por primera vez en 10 años, hermanos. Y vine a los pies de Cristo, ¿sabe? Pero fue mi yerno, el feíto. ¿Sabe? A veces las hijas nos traen unos yernos tan feitos, hermanos. Yo sé que a ustedes no les ha pasado, a algunos sí, pero a veces nos traen unos yernos, hermano. Oh my God, dije yo. Pero hermanos, a eso vamos, a la salvación. ¿Cómo venimos nosotros a la salvación? ¿Cómo Dios usó a este hombre para que se casara con mi hija? Primero trajo a la salvación a la hija. Él esperó que esta hija sirviera en la iglesia, que ella se bautizara, que trabajara en la iglesia. 3 años más tarde le dijo que él estaba enamorado de ella. Y yo le digo, ¿y qué pasa si te lo hubieran quitado, Nelson? Le digo yo, pues no es mía, me dice. Dios no la tenía para mí, me dice. Wow, dije, ok, dije, está loco, dije, porque yo no conocía al Señor, hermano. Porque eso es lo que hablamos nosotros cuando no conocemos al Señor. Estos están locos, estos aleluyas, dice. ¿No han oído eso ustedes? ¿Qué es eso, aleluyas? Están locos, dice. Estamos locos, pero locos por Cristo, hermanos. Porque tenemos un hogar. Dijo él, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo no se los hubiera dicho, dice. Pero voy y regreso a traerlos a ustedes, dice. Por eso sé que el Señor viene por nosotros, hermanos. Amados hermanos, de fe en fe, esa es la expresión. Entonces, de fe en fe, expresión que el apóstol Pablo enfatiza, que en cada punto de su influencia, el evangelio depende de la fe, no de las obras, como el cura nos dijo. Bueno, yo ni al cura hablé nunca, ¿sabe? Yo era tan rebelde que ni al cura le creía, ¿sabe, hermanos? Entonces, amados hermanos, cuando Pablo enfatiza, los justos vivirán por la fe, la vida en contraste con la muerte espiritual y la vida en el sentido de continuar en comunión con Dios. Venimos a los pies de Cristo, debemos de seguir esa comunión con Dios y arreglarla todos los días de mejor a mejor, hermanos. De principio a fin, vivir piadosamente significa confiar en Dios y depender de su gracia. ¿Cuántos de nosotros llegamos a ser cristianos y no dependemos de la fe del Señor, sabe? Dependemos del cheque que recibimos. Entre más grande es el cheque, mejor nos sentimos. Pero el problema es cuando ese cheque ya no llega. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vamos a vivir? Esa es la verdad, hermanos. Es que el marido que tengo tan lindo, dice, por el checote que lleva. Claro que está lindo, ¿sabe? Pero esa no es la lindura del hombre. No es el cheque que lleva. Es el camino que él lleva con el Señor, ¿sabe? Ese es el mejor camino, ¿sabe? Mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros confiamos en Dios?
¿Cuántos de nosotros confiamos en Dios y dependemos de su gracia? Esa es la pregunta en esta noche antes de terminar. ¿Cuántos de nosotros a la verdad confiamos en Dios y dependemos de la gracia de Dios? Yo soy uno de ellos, amados hermanos, porque Dios sabe cómo salgo yo de los Estados Unidos para México. Siempre poniendo la fe y seguridad en que el Señor me lleva y me trae. Hermanos, la avenida México ahorita no está bonita. Todo el mundo anda con el COVID-19. Mis hijas no querían que yo saliera de allá para acá. No, Dari me dijo, te puede pasar algo allá. Y una de las niñas se puso a llorar. Y me dice, no puedes irte, me dice. Mira, le dije, ¿me contaminan aquí o me contaminan allá? Porque los Estados Unidos está peor. O sea que ya sea hay agua aquí, le digo al pastor Abdiel Luna, le digo, tenemos que hacer algo, le dije. Y lo estamos haciendo. Es poca el grupo que ha venido, pero ha venido un grupo. Amén. Ese es lo mejor. Le digo, hagamos lo que hagamos y hagamos lo que podamos. Y me dice, sí, hay razones. Tenemos que seguir adelante. Claro, hermana, tenemos que salir adelante. Este coronavirus, a la verdad, ha llegado al enemigo más grande de todos nosotros y nos ha engañado. ¿No se ha dado cuenta que nos engaña? Si vamos al trabajo, en el trabajo todos pueden llegar contaminados, pues si vamos al trabajo. Si vamos a los malls, si vamos a Xochimilco, pues no queremos venir a la iglesia. Pero entonces, amados hermanos, la venida para acá, a la verdad tiene que estar usted llena de fe para poder venir. Y yo estaba decidido a venir. Y mi broma fue con mis hijos, solo falta que cuando yo vaya a traer mi prueba del COVID-19, le dije, vaya a salir yo infectado, le dije, y no pueda irme para México. Fue una broma que le estaba de jugar a ellos, ¿saben? Ahora me falta pasar en la prueba del COVID-19 para salir, porque los Estados Unidos no me dejan entrar. ¿Y dónde voy a pasar yo 10 días aquí sentado? Todas las puertas se me cierran aquí. No, si está contaminado, váyase allá debajo del puente. Ahí la va a pasar mejor. Hay aire fresco, dice, que corre de norte a sur, dice. No me gustaría enfermarme aquí. Ni mis hijas tampoco. Yo tengo unas hijas muy bonitas, hermano. Porque yo quería escogerle los esposos a mis hijas. Si yo hubiera escogido el esposo a mis hijas, no les escojo los que tienen. Y hubiera cometido un error con no aceptar el más feíto. Imagínense el primero que yo le hubiera echado aguas. Pero ese es el que me trajo a los pies de Cristo, hermanos. Wow. Yo me recuerdo muy bien ese muchacho cómo me recibió a mí. Nunca he visto a nadie que me reciba a mí. Me trataba como si yo fuera el Papa San Pablo, ¿sabe? Cuando él me abría la puerta del carro, me sentaba, me ponía el cinturón de seguridad y me dice, va bien, señor Quiroga, me decía. Y me llevaba a comer y cuando él paraba, él se daba la media vuelta, abría la puerta y me sacaba. Qué cosa más hermosa, hermanos. Amén. Tener un yerno así, me gustaría tener 4 feitos, ¿sabes? Amén. Pero ¿saben una cosa? Mis hijas eran tan guapas que no quería que cualquier pelón, como digo, se la llevara, ¿saben? Pero todas están casadas, todas viven muy bien, moralmente, espiritualmente, económicamente, todas están muy bien, todas tienen su iglesia y todas sirven al Señor. Amén. ¿Puede creer usted eso? Qué cosa más hermosa, amados hermanos. La fe en Cristo es lo mejor. Por eso, amados hermanos, mi pregunta es, ¿cuántos de vosotros realmente confiamos en Dios? ¿Y cuántos dependemos de su gracia, hermanos? Por eso no podemos olvidar la promesa que tenemos. Por ejemplo, a pesar de todo el mal que parezca que estamos perdiendo la batalla con el COVID-19, hermanos, el Señor dice, wow, hagan mi voluntad y déjenme el resultado a mí. Si nosotros seguimos sirviéndole al Señor como en los viejos tiempos, el Señor dice muy claro, amados hermanos, hagan mi voluntad y déjenme el resultado a mí. El Señor dice, me aseguraré de que al final seas el ganador, dice.
Si nosotros seguimos en los caminos del Señor, nosotros llevamos las de ganar, hermanos. Llevamos las de ganar. Dice la palabra en Hebreos 13, dice, mire qué promesa tan grande. Dice. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dice. Qué cosa más linda, ¿verdad? Vamos, hermanos, si hay alguien que no conozca a Cristo como su Señor y Salvador, hoy ese es el día. No salga de este edificio sin ponerse a cuentas con Dios. El pastor platicará con usted. Entonces el Señor dice, hagan mi voluntad y déjenme el resultado a mí. El Señor dice, me aseguraré de que al final seas un ganador. Y por eso es que Hebreos dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermanos, estamos en los peores momentos. Ahora es cuando nosotros sirvamos más. Que nuestra fe comience a crecer más y más. Para lo que venga, no importa. Exactamente, hermanos. Para lo que venga, dice que lo mejor está por venir. ¿Lo recibimos lo mejor aquí o lo recibimos allá en el reino de los cielos? Pero lo mejor está por venir. Amados hermanos, para ir terminando, tal estrategia no solo evitará que nos golpeemos con estrés, con tristezas y desilusiones en la vida. Nos conducirá a una gloria, a una gloriosa victoria, y sabremos que nuestras obras de fe y confianza no son en vano. Tenemos que poner nuestra fe y confianza en nuestro Señor Jesús. Amén. No importa lo que tengamos, hermanos. Pero yo me he dado cuenta que el dinero no vale nada si no tenemos la fe y confianza en el Señor. Porque lo que tenemos Dios nos los ha dado. Y no porque ya me lo dio, ahora me retiro de él. ¿O no, hermanos? A la verdad no es así, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, como buen ejemplo abriremos la Biblia y leeremos Hebreos. Dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediera, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Muchas veces, ¿cuántos no han venido a los pies de Cristo, amados hermanos, y retroceden? Retroceden, amados hermanos, y viven la vida tranquila en la vida, como si nunca hubieran conocido al Señor. Y no es así, hermanos. No podemos dejar los pies de Cristo. No podemos dejar esta vida cristiana, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, lo que significa que la fe ayuda a fijar nuestra mirada en el que viene, porque Cristo viene y viene por su iglesia. Esperando que en un cercano futuro aparezca en las nubes, porque Él viene y va a aparecer en las nubes y recogerá su iglesia. ¿Cuántos estamos preparados en este grupo, hermanos? Hable usted con Dios, no me lo diga a mí. ¿Cuántos estamos preparados en este grupo? Yo sé que si Cristo viene, yo me voy. Muchos nos vamos, pero ¿cuántos se van? Yo no sé. ¿Sabe? Lo que significa que la fe y la confianza en el Señor ayuda a fijar nuestra mirada en el que viene, esperando que un cercano futuro aparezca en las nubes. La fe recibe el veredicto de Dios. Entonces la fe no retrocede ante el sufrimiento. La fe no retrocede ante el coronavirus, Señor, hermanos. Al contrario, nosotros seguimos adelante luchando y luchando. ¿Sabe una cosa? Hay tantas restricciones para venir para acá. Pero vine, y aquí me voy para Cuernavaca. Y ¿saben una cosa? Regreso para mayo otra vez. Amén. Porque nada me va a hacer retroceder a mí de venir. Aquí Dios me abrió las puertas en México. Y me las ha abierto como usted no se imagina. Aquí no me abrió el puertas, Él me abrió un zaguán.
Grandísima la puerta que Él me abrió aquí. ¿Y cómo puede echarme hoy para atrás? ¿Cree usted que sería bueno echarme para atrás? Pues si Él ya me abrió las puertas. Él abrió las puertas con bendiciones. Asimismo, Dios los trajo a la salvación y los trajo con bendición. El problema es cuando nosotros nos echamos para atrás y dejamos los caminos de Dios. Ese es problema grande. Ese es problema grande. Amados hermanos, lo que significa que la fe ayuda a fijar nuestra mirada en el que viene, esperando que en un futuro aparezca en las nubes. Así es, hermanos. La fe recibe el veredicto de Dios. Entonces la fe no retrocede ante el sufrimiento, pues la esencia de la fe consiste en recibir lo que Dios nos ha revelado. Amén, hermanos. Les ruego en el Señor, si hay alguien aquí que sea cristiano y se ha alejado de los caminos del Señor, hoy es el día, esta noche es el día en que usted a la verdad se ponga a cuentas con el Señor. Así es, hermanos. Entonces, amados hermanos, para llegar a la conclusión, pues la esencia de la fe consiste en recibir lo que Dios ha revelado y puede definirse como la confianza en el Dios de la Escritura y en Jesucristo a quien Él ha enviado. Luego, los usos particulares de la fe dan lugar a las definiciones secundarias. Primero, porque la salvación es la confianza personal aparte de las obras del mérito en el Señor Jesucristo, entregado por nuestras ofensas y resucitado para nuestra justificación, hermanos. ¿Le doy a entender, hermanos? Ok, amén, hermano. Segundo, cómo se usa en las oraciones. La fe es la confianza que tenemos en Él, que pedimos cualquier cosa según su voluntad. Él nos escuchará. Hermano, Dios escucha. Dios escucha, hermano. Por casi 10 años le pedía yo al Señor que quería ser un hombre normal, ¿sabe? Y me lo dio. Él nos escuchará, Él también nos comprenderá exactamente lo que pedimos con fe. Y tercero, cómo se usa en referencia a las cosas invisibles de las que habla la Escritura. La fe les da sustancia, de modo que actuamos sobre la convicción de la realidad. ¿Qué dice Hebreos? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice Hebreos 11:1, amados hermanos. Llegamos a la conclusión. Me da 5 minutos y yo lo saco en 10. 5 minutos les pido y yo termino en 10. Así que, amados hermanos, por el momento solo la fe puede ver el futuro. ¿Sabía usted eso? Que solo la fe puede ver el futuro al recibir la promesa de Dios. Entonces, si abrimos el libro de Hebreos, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, esa fe tiene que existir en nosotros, hermanos. Tiene que existir en nosotros, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios tiene lo mejor para nosotros. ¿Usted sabía eso? Este viaje está un poco difícil para mí, hermanos. ¿Sabe? Lo que significa, mis amados hermanos, que la fe es una necesidad absoluta en el Evangelio. Es una necesidad absoluta en el Evangelio, ya sea para recibir las cosas por las que debemos esperar y para comprender que Dios es el creador de todo. Entonces, agradar a Dios es el criterio de la adoración apropiada, amados hermanos. No fallemos ahora a Dios. Dios no nos ha fallado a nosotros. Usted no se ha dado cuenta cuánto muerto no hay y usted todavía está oyéndome aquí el Evangelio. Amén. ¿No se ha dado cuenta de eso usted? ¿Sabe? Casi 1 millón de muertos solamente en los Estados Unidos. Y yo todavía estoy aquí predicando. Dense en cuenta ustedes que cuánto muerto no ha habido en México y ustedes todavía están oyendo el Evangelio. Qué bendición tan grande, ¿no, hermanos? ¿No cree que Dios se merece algo mejor de nosotros? Y eso no. ¿Sí o no, hermanos?
Dios necesita lo mejor nuestro porque Él no nos ha dejado a solas. Así es, hermanos. Así es, amados hermanos. Agradar a Dios es el criterio de la adoración apropiada. Igualmente importante es la verdad de que todo cristiano tiene un llamado personal. Todos tenemos un llamado personal, pero muy personal, de agradar a Dios todos los días. ¿Usted agrada a Dios? Dios lo ha agradado. Ha pasado esta peste, porque esta es peste. Ha pasado esta peste, amados hermanos, y nosotros todavía aquí oyendo la palabra del Señor. Wow. No llega usted a la comprensión de decir, wow. Es bueno servirle al Señor. Es bueno agradarle a Dios, amados hermanos. ¿O no es así, hermanos? Amén, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Démonos cuenta cuántos muertos usted no sabía en México y usted todavía está aquí oyendo el mensaje. Eso quiere decir que no nos va a pasar a nosotros. Pero, amén, pero tenemos nosotros, amados, que estar preparados si algo viene en nosotros. Nosotros vamos a ser los preparados de Dios, hermanos. Los pocos que quedamos, tenemos que ser los preparados de Dios. Si usted no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, hoy, esta noche, es la noche de su salvación. Si usted no conoce a Cristo, antes de salir de este edificio, hable con el pastor. Si usted es un creyente y se ha alejado de los caminos de Dios, hoy póngase a cuenta con Él. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amados hermanos, entonces, ¿qué aprendemos hoy? Esa es la pregunta. ¿Qué aprendemos hoy? Que el justo vivirá por la fe. El Señor dice que solo hagan mi voluntad y déjenme el resultado a mí. El Señor dice, me aseguraré que al final seas un ganador. Y nos damos cuenta que sí somos ganadores, hermano. Aquí estamos con vida todavía. Imagínense cuánto muerto no ha habido aquí, amados hermanos. ¿No se han puesto a pensar eso? Dice, wow, dice uno, allá llevan 700, 800, 1000, casi el millón de muertos. Y yo todavía aquí sirviéndole a Él. Quiere decir que Dios ha tenido misericordia de mí. Dios ha tenido misericordia de todos nosotros, amados hermanos. Amados hermanos, espero en Dios que nos reunamos nuevamente y amén. Me gustaría tenerlos aquí. Mañana hay otros planes, pero amados hermanos, que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Amados hermanos, God bless you and God bless America.